nuevo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun se oye voz que el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel, y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento, soy el pastor de Casa Oración Elías de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que acaban de apartar su tiempo para escuchar tu palabra de bendición y de edificación para sus vidas, Padre amado. Gracias por la vida de cada uno de ellos. También, Padre, te damos gracias por las redes sociales que hoy son de bendición para nuestras vidas. Sabemos, Padre amado, que hoy estamos congregados a través de tu Santo Espíritu y por ello te damos gracias, Padre amado. Gracias por tu presencia. Gracias por este tiempo que podemos estar reunidos, Padre amado. Y tu presencia está con nosotros, Padre Celestial, por eso te damos gracias. También, Padre, ahora yo te pido que tú me permitas hablar con de nuevo tu santa palabra, mientras tú extiendes tu mano de poder para hacer señales, prodigios, milagros y sanidad en la vida de cada uno de los que están escuchando este mensaje y los que van a escucharlo luego. También ahora en el nombre de Jesús, ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo, toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que quiere ser contrario a este mensaje, a este momento que apartamos para escuchar tu palabra, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja, de las más gordas de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La palabra del Señor nos cuenta en su momento, dice que Adán y Eva tuvieron hijos, los dos primeros, y dice que tuvieron dos, uno se llamaba Caín y otro Abel. Y cuenta la palabra del Señor que uno era labrador de la tierra y el otro pastor. Y llegado su momento, dice la palabra del Señor que llegó el momento de que ellos les llevaron su ofrenda. Y dice que Caín agarró lo del fruto de la tierra y se la presentó. Y dice que Abel agarró de los primogénitos, agarró de lo mejor y la llevó al Señor. Y Dios miró con agrado esa ofrenda. Y eso es lo que pasa hoy en día. Dice la palabra del Señor que Caín se enojó con su hermano, se ensañó con el hermano porque Dios no había mirado con agrado su ofrenda. Eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros hacemos cosas en agradecimiento al Señor, porque nuestra ofrenda es lo que nosotros hacemos en agradecimiento al Padre, no necesariamente plata, sino cuando nos llaman para evangelizar, para limpiar la iglesia, para hacer algo en el nombre de Jesús, o para nosotros, nuestro trabajo, nuestra familia. Cuando nos llaman a la oración de intercesión, cuando estamos haciendo algo en agradecimiento al Padre. Y dice la palabra del Señor que Caín se había enojado con su hermano. ¿Por qué? Porque Dios admiró con agrado su ofrenda. Pero después el Señor les contesta en el versículo 6, mire lo que dice. Pero no miró con agrado, en el versículo 5, perdón. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dice la palabra del Señor que Dios ahí aclara por qué no miró bien con agrado su ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios miró la intención y el corazón, él sabía los pensamientos. ¿Por qué? Porque dice que Caín había agarrado así nomás su ofrenda. Había, por ejemplo, tal vez lo llamaron para ir al culto de oración o para que ministre al Señor en alabanza y fue y tocó así nomás sin ganas, fue por obligación. Pero dice que Abel fue y se presentó, el primogénito agarró el más gordo. Tal vez él se preparó para dar una palabra o para salir a evangelizar, para compartir la palabra con sus amigos, no lo sé, para hacer algo en el nombre de Jesús. Se preparó, estuvo orando, estuvo pidiéndole al Señor que le ayude y se dio el momento de dar la ofrenda. Y dice que Dios miró con agrado, pero dice que Caín no, dice que Caín decayó el semblante. ¿Por qué? Porque dice que él se dio cuenta que Abel estaba en agrado del Señor. Y eso es lo que pasa muchas veces hoy. Las personas lamentablemente que son como Caín se enojan con nosotros, lo que hacemos la voluntad de Dios, lo que nosotros hacemos en agradecimiento al Señor, empiezan a hablar mal, empiezan a murmurar, y el Señor Jesús no dice eso, que si uno murmura contra su hermano es un homicida, porque no necesariamente tiene que matarlo, sino simplemente si tú empiezas a hablar mal de un siervo del Señor, de alguien que está haciendo las cosas bien para Dios, que se prepara, que está predicando, que está alabando al Señor, que está evangelizando, está haciendo todo en el nombre de Jesús por agradecimiento, dice que eso es murmuración si tú hablas en contra de la persona. ¿Y qué es la murmuración? Algo que tú hablas en contra de esa persona cuando tú lo hablas mal y dejas mal delante de las personas, cuando la persona no conoce eso es murmuración. Distinto de cuando tú estás hablando algo que ya hablaste con esa persona, eso no. Pero la murmuración, dice el Señor, que se enoja cuando nosotros murmuramos. Y eso es lo que pasó con Caín, porque el Señor le dice en el versículo 7, le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú enseñorearás de él. Dice que si él hacía bien las cosas, si él cambiaba su corazón, si él hacía todo bien como tiene que ser, el Señor lo iba a enaltecer. Pero dice que también el pecado estaba a la puerta. ¿Por qué? Porque él tenía lamentablemente un mal corazón, porque la palabra del Señor Jesús mismo nos dice que del corazón salen los malos pensamientos, la envidia, el homicidio y muchas cosas malas que lamentablemente presentó Caín en su momento, porque después de esto dice que él lo mató al hermano.
Y dice el Señor que si él hacía bien las cosas, que lo iba a enaltecer, lo iba a exaltar públicamente, así como lo hizo con su hermano, iba a recibir con agrado su ofrenda. Y tal vez tú también cometiste ese error de murmurar contra algún siervo de Dios, contra tu propio hermano, contra tu familia, contra alguien que está contigo en la iglesia, en la congregación, en tu trabajo, en la escuela, no lo sé. Tal vez hablaste mal de alguien y el Señor hoy te quiere mostrar que tienes que arrepentirte de ello, porque el Señor se enoja y se molesta mucho, porque la palabra del Señor dice: no toque a mi ungido ni haga mal a mis profetas. Y eso nos representa a los siervos del Señor, los verdaderos siervos del Señor. ¿Por qué? Porque hoy en día lamentablemente sí escuchamos muchas personas que hablan según su propia concupiscencia, sus propios pensamientos. Hablan cosas que no son siervos de Dios, no son cosa de Dios. Y el Señor nos dice que el que hable conforme a la palabra, no que hable lo que le parece a él, sino que lamentablemente hay muchas personas que hablan mal, hablan cosas que no son. Pero si tú ves a un siervo de Dios que está haciendo bien las cosas, que se está preparando, que se está alabando al Señor, está haciendo bien como corresponde las cosas, como Abel, no murmures contra esa persona, porque el Señor dice que se desagrada de ello. Seguimos leyendo en el versículo 8, dice: dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dice que él se levantó contra su hermano y lo mató. Y tal vez empezó a hablar mal de él. Ahora eso es espiritual. En su momento lo mató naturalmente, pero ahora tú también puedes lamentablemente matar espiritualmente a alguien. ¿Por qué? Porque empiezas a hablar mal de alguien, empiezas a sembrar la cizaña, empiezas a hacer murmuración en contra de él, estás persuadiendo a las personas para que lo vean mal, estás haciendo un mal testimonio en contra de esa persona. Y no es así. ¿Por qué? Porque el Señor dice que se enoja. Dice que Caín aún le contestó carnalmente, si podemos decirlo, y le dijo que él no era guarda de su hermano, aún sabiendo lo que él había hecho. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que nosotros hacemos, nuestra intención y nuestros pensamientos. Él conoce todo. Y dice que Dios le contesta y le dice: la voz de tu hermano clama por mí. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos que hacer nada a los siervos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo todo, Él pesa, porque Él es el juez justo. La palabra del Señor Jesús mismo nos dice que oremos por lo que nos persiguen y lo que nos maldicen, que eso representa eso, que cuando alguien te maldice, te habla mal en contra tuya, por ignorancia tenemos que orar. Pero también el Señor dice que Él va a bendecir al que te bendice y va a maldecir al que te maldice. Tal vez ya saben que eres siervo de Dios, eres hijo de Dios, y más que nada tu testimonio habla por ello, y hablan aún así en contra tuyo. Dice que la sangre de Abel clamaba. Y eso es lo que nosotros hacemos a través de la oración. Nosotros oramos por ello y el Señor ve eso, ve nuestro corazón, nuestras intenciones, y ve también la intención de esa persona que por envidia, por celo, porque tal vez no tiene esa fama o eso que quería, y se enojan en contra de nosotros cuando aún nosotros somos simples siervos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no tiene favorito. Tal vez tú también hiciste lo malo como Caín. Y el Señor hoy te habla como pasó con Caín, porque el Señor dice que le habló antes que él vaya y peque contra su hermano, antes que él se levante contra el hermano. Porque el Señor nos habla, siempre Él nos habla antes que nosotros pequemos, antes que hagamos lo malo. Siempre está la voz de Dios, siempre llega a tiempo. Y hoy tal vez el Señor te está hablando a ti, que te levantaste en contra de tu hermano, o a ti que te mataron espiritualmente, que empezaron a murmurar en contra tuya, te hicieron un mal testimonio. Quédate tranquilo, porque dice que la voz de Abel clamaba, y eso es lo que está haciendo el Señor hoy. Está viendo los corazones de las personas, está poniendo en balanza, porque Él sabe las intenciones y los pensamientos de cada una de las personas, y sabe que se te levantaron en contra tuya por envidia, por celo, porque tal vez ellos no consiguieron lo que tú estás consiguiendo, que las personas vuelvan a la iglesia, que se reconcilien con el Señor. ¿Por qué? Porque dice en su momento también la palabra del Señor, dice que Saúl se enojó contra David porque había matado al gigante. ¿Por qué? Por un simple cántico. Dice que las mujeres cantaban: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000, y le agarró celo. ¿Por qué? Porque Saúl se había apartado de Dios, y David no. David estaba siempre en la presencia del Señor, estaba en la intimidad, y llegado su momento Dios lo exaltó. Y eso es lo que nos representa también esto, que dice que Abel agarró lo mejor, el primogénito, el engordado que tenía,
lo mejor lo dio de corazón. Tal vez tú haces lo mejor para el Señor, te invitan a las reuniones de oración y tú vas y de corazón haces lo mejor para el Señor. O tienes que evangelizar o tienes que alabar al Señor en los ensayos y vas de corazón. Y lamentablemente hay personas también que quieren ser exaltados, quieren que el Dios los exalte, pero no lo hacen de corazón, hacen por fama, por querer quedar bien delante de los hombres, y el Señor no busca eso, el Señor mira los corazones. Seguimos leyendo. En el versículo 11 dice: ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Dice la palabra del Señor que en su momento Dios lo maldice y fue errante. Dice que Caín no podía soportar el castigo de Dios, y dice que le decía que prefería la muerte. ¿Por qué? Porque dice que en donde él iba lo iban a juzgar, lo iban a decir: mira, ahí está el que habló mal del siervo. ¿Por qué? Porque habló mal y Dios lo exaltó a Abel. A un muerto Abel fue exaltado. ¿Por qué? Tal vez hablaron en contra tuya, o estás hablando en contra de alguien y Dios exalta a esa persona porque fue llamada para servir al Señor, y tú estás yendo errante como Caín. Tal vez fuiste marcado con el Señor. Dice que lo marcó para que no lo maten. ¿Por qué? Porque dice que él no podía estar apartado de la presencia, porque él mismo le dice que le desechó el Señor. Caín le dice al Señor que lo desechó y que no quería estar así, pero Dios dice que lo marcó para que no lo maten. Tal vez tú estás siendo señalado, que hablaste mal en contra de tu hermano, en contra de tu hermana, en contra de alguien, algún siervo del Señor. Y estás siendo errante, volviste al mundo, estás en aflicción, estás de semblante caído, estás mal espiritualmente. El Señor hoy te quiere perdonar, quiere que tú procedas al arrepentimiento para que Él te pueda exaltar, también te pueda ser, tú puedas ser de bendición con las personas. Dice la palabra del Señor que en su momento Jesús exalta a los que lo buscan en intimidad, porque dice que los últimos serán primero y los primeros serán últimos. Eso es lo que pasa muchas veces. Las personas que estaban en lo alto lamentablemente se olvidan de Dios y empiezan a hacer todo en agrado a los hombres, y eso no tenemos que hacer nosotros. Tenemos que hacerlo todo de corazón, así como lo hizo Abel en su momento. Dice que él buscó lo mejor, la mejor ofrenda. Lo mejor fue de corazón. También la palabra del Señor nos dice que para dar nuestras ofrendas nosotros tenemos que arreglar nuestras cuentas con nuestros hermanos. Si tú tienes algo en contra de tu hermano, tienes que primeramente arreglarte con el Señor. No es ir a dar tu ofrenda o ir a hacer el servicio o ir a alabar, a adorar al Señor. Tienes que primeramente pedir perdón al Señor y a la persona que heriste, para que pueda ser recibido grato tu ofrenda al Señor, tu alabanza, tu oración, la palabra que tú compartes. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos eso. Creemos que estando mal con el Señor podemos seguir sirviendo así, gloria a Dios, vamos a caminar hasta cierto punto, pero después el Señor nos va a marcar lo malo. Y eso es lo que el Señor está haciendo hoy. Nos está mostrando cómo actuó Caín en contra de su hermano. Porque la palabra del Señor nos dice que en su momento también dice que Aarón y María se levantaron en contra de Moisés, un siervo, el siervo que era más bueno, es el más manso en la tierra, dice la palabra del Señor, y él estaba haciendo bien a la casa del Señor. Dice que Dios lo escuchó, porque ni siquiera Moisés tuvo que acercarse a pedir, a orar porque estaban hablando mal de él. Dice que Dios los escuchó y Dios se enojó y le mandó la lepra a María. Pero también dice que Moisés, de buen corazón, dice que intercedió por ella y Dios la perdonó. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Tal vez tú estás andando errante, estás mal, pensando que Dios no te ama. ¿Por qué? Porque no miró con agrado tu ofrenda, tu alabanza, lo que tú hiciste, el mensaje que compartiste o lo que tú estás haciendo en el nombre de Jesús. Simplemente tú tienes que cambiar tu corazón, tienes que reconocer que todo lo que haces es en el nombre de Jesús y para Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente somos siervos que estamos aquí para predicar por gracia, porque por gracia lo recibimos.
Y también estamos haciendo todo en agradecimiento al Señor. Esa es nuestra mejor ofrenda, estar al servicio del Señor y dar lo que nosotros recibimos, que otros también puedan ser bendecidos. Tal vez el Señor restauró nuestro matrimonio, la salvó a nuestros hijos y nosotros podemos ofrecer en agradecimiento nuestro testimonio a las personas para que puedan ser salvos. Y tú no te tienes que enojar con las personas que el Señor usa para que sean de bendición con los demás, porque tal vez tú fuiste a predicar a alguien y no querían saber nada con la iglesia, pero vino otro hermano y se acercaron a la iglesia y tú te enojaste con ellos. Tú no tienes que proceder así, tienes que dar gloria a Dios porque el Señor lo usó a esas personas. Y si tú no te usó en ese momento es porque tal vez no era el momento. Simplemente tienes que hacer todo lo que hagas para el Señor de corazón. Porque el Señor nos dice que tenemos que hacer todo de corazón como para el Señor, sin mirar a quién. Tenemos que, dice la palabra del Señor, que nos van a conocer a nosotros, a los discípulos, por el amor los unos por los otros. Y dice que el segundo mandamiento es el amor al prójimo. Y si nosotros estamos hablando mal en contra de alguien, estamos haciendo algo mal en contra de alguien, estamos murmurando, de nada nos sirve decir que somos cristianos o hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe, Él mira lo profundo de nuestro corazón, Él sabe nuestros pensamientos, con qué intenciones estamos hablando, con qué intenciones estamos haciendo. Si estamos haciendo por agradecimiento a Él o por fama a nosotros, por querer quedar bien delante de las personas, querer algo que no nos corresponde, porque dice que Dios no comparte su gloria con nadie, simplemente con Jesús. Nosotros somos la voz que clama en el desierto. Estamos aquí para volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y lo más importante es volver el corazón de las personas a nuestro Padre Celestial. Y hoy es tiempo de arrepentimiento, hoy es tiempo que tú pidas perdón. Tal vez procediste mal en contra de algún hermano, en contra de alguien, y murmuraste y levantaste mal testimonio en contra de las personas, en contra de alguien. Y hoy es tiempo que tú pidas perdón al Señor, que pidas perdón. ¿Por qué? Porque el Señor te va a perdonar y también te va a exaltar si tú reconoces tu pecado, reconoces lo que hiciste mal. O tal vez eres Abel, que hablaron en contra tuya mal y te cayó tu semblante, estás mal espiritualmente, estás triste, no lo sé, pero quiero decirte que el Señor escuchó tu clamor, escuchó tu oración y Él está viendo, Él es el juez justo que va a dar el pago a quien habla en contra tuya mal. Él le va a dar el pago en su momento. Simplemente sigue sirviendo al Señor de corazón como lo hizo Abel y el Señor te va a exaltar públicamente. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que tener amor al prójimo, porque si yo te hablo de Jesús, a mí de nada me sirve si yo tengo odio contra alguien. ¿Por qué? Porque no me va a ser de bendición lo que yo te diga, porque el Señor te va a hacer sentir que tengo algo en contra de mi hermano. El Señor hoy nos habla de eso, que nos arrepentamos si hicimos algo en contra de nuestros hermanos, y si estamos haciendo algo para el Señor, que sea de corazón como tiene que ser. Por eso le doy las gracias por compartir este tiempo. Si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere estar escribiendo, mientras tanto oramos al Señor. Yo mi condición no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero,
lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de hombre por Le invito a cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu palabra, Padre amado, porque hoy comprendemos, Padre Celestial, que tú te aborreces la murmuración, Padre amado. Tal vez estábamos murmurando contra nuestros hermanos, contra nuestra familia, Padre amado, por envidia, por ignorancia, Padre amado, porque pensábamos que tú amabas más a las personas porque veías con agrado su ofrenda, su alabanza, Padre Celestial, lo que hacían para ti y a nosotros no. Pero hoy comprendemos, Padre amado, que tenemos que tener un buen corazón dispuesto a agradarte a ti primeramente y hacerlo todo de corazón, Padre Celestial. Por eso te pedimos perdón. Tal vez procedimos como Caín, que se levantó en contra de su hermano y lo mató, Padre amado. Tal vez nosotros estábamos murmurando y no sabíamos lo mal que hacíamos, Padre Celestial. Por eso te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos perdón y te pedimos que tú nos ayudes, Padre amado, a poder ser de bendición, a poder hacer todo de corazón para ti, Padre Celestial, que podamos comprender lo bueno que es hacerlo de corazón para ti, Señor. Porque tú miras eso, tú conoces las intenciones de nuestro corazón y los pensamientos nuestros, Padre amado. O tal vez éramos como Abel también, Padre amado, que estábamos haciendo todo para ti de corazón y se nos levantaron nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, Padre amado, no lo sé. Tal vez se nos levantaron en contra y nos están queriendo matar espiritualmente, pero hoy comprendemos, Padre amado, que también tenemos que aferrarnos a ti y seguir así, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Por eso te damos gracias, Padre amado, por tu palabra de bendición y de exhortación también para nuestra vida. Por eso te damos gracias, gloria y honra. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo. Espero podamos poner la palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que no murmuremos contra los siervos de Dios, contra nuestros propios hermanos, porque al Señor no le gusta eso. Tal vez lo estabas haciendo por ignorancia y hoy es tiempo que pidas perdón al Señor, porque el Señor te va a perdonar. El Señor es grande en misericordia, dice su palabra que su misericordia se renueva todos los días y Él también te quiere exaltar públicamente, así como lo hizo con Abel. ¿Por qué? Porque Él ve los corazones. Tal vez estabas haciendo algo para el Señor, pero sin ganas, sin ese amor como lo hacía Abel, como lo están haciendo los grandes siervos. Y hoy tienes que pedirle perdón al Señor y poner tu corazón primeramente en alabanza, en agradecimiento al Señor, en ofrenda al Señor, para que el Señor pueda exaltarte públicamente y que pueda ser de bendición, que lo que tú hagas va a ser de bendición para los demás. Por eso le doy gracias por compartir este tiempo. Que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones. Levante sus manos y diga, y solo